puedes tomar tu lugar. Y hoy que pues en México se celebra el Día del Padre y también en algunos otros países, es bien importante que conozcamos y lo hemos estado viendo en Romanos, algunos capítulos que nos habla acerca de que la humanidad fue creada por Dios, desde luego, pero en Génesis, en los primeros capítulos, pues vemos la desobediencia del hombre y vemos cómo el hombre con esa desobediencia rompe conexión con Dios, y a partir de ahí estamos en un cuerpo caído, en una humanidad caída, y que a eso vino Jesús, a volvernos a reconectar con Dios. Y vemos algunas partes de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas, algunos puntos básicos, fundamentales del creyente, como es saber que en Cristo nosotros somos reconciliados con Dios, que la humanidad está enemistada con Dios porque Dios es santo, es perfecto, y la humanidad, a causa de esa desobediencia, es una humanidad imperfecta, en desobediencia, no es santa, entonces no puede tener comunión con un Dios santo, y Jesucristo viene y nos reconcilia ante Dios, nos hace amigos de Dios, nos hace estar en paz con Dios. Eso es parte de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. También otra de las acciones que Jesucristo hace en la vida del creyente es que Jesús nos justifica. ¿Y qué significa la palabra justificación? Pues ser aceptos sin culpa ante alguien, en este caso ante Dios, ¿sale? Porque al ser pecadores pues somos culpables y todos merecemos la muerte, todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo somos justificados ante Dios, y gracias a esa justificación somos salvos de la ira venidera que Dios va a traer a la humanidad, a una humanidad alejada de Dios, a una humanidad que no quiere saber nada de Dios, y entonces Dios va a pagar conforme a sus obras. Dios nos pagara conforme a nuestras obras, hermanos, merecemos ser consumidos por completo, como los pollos rostizados. Pero gracias a la justificación somos libres de esa ira. Otra parte de la acción que Jesucristo hace en nuestras vidas es la santificación. Dios es santo, el Espíritu Santo es santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos santifica. Y gracias a esa santidad que tenemos, gracias a Cristo, gracias a que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, podemos acceder ante Dios. Hoy en día, ¿cómo tú y yo accedemos a Dios? Hay una acción específica: por la oración, por medio de la oración, que es gracias en Cristo. Cuando tú y yo oramos, siempre es Cristo. Jesucristo dijo en el Evangelio que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y cuando Jesucristo dice que es por medio de Él, porque gracias a que hemos creído en Jesús, somos santificados, y esa santidad nos permite poder llegar a Dios en oración, ¿sale? Entonces hemos estado viendo cómo nosotros, siendo imperfectos, por medio de Jesús nuestra vida ha cambiado, a tal grado que al punto que yo quería llegar, y que hemos estado viendo en Romanos, que Dios ya no solamente nos considera como una creación, Dios ya no solamente nos considera ahora como amigos, como consideró a Abraham, a Moisés. Dios ahora nos ve como sus hijos. Así como el padre ve a sus hijos, y todos los papás que hoy están aquí y que han pasado tiempo, han disfrutado tiempo con sus hijos. Si yo te pregunto, y puedes contestarte en tu mente, ¿qué estarías dispuesto a dar por tu hijo? Yo creo que bien dijeron por aquí: mi vida, todo. Y eso es parte del reflejo de Dios, de su amor hacia nosotros, que el Padre terrenal, lo simboliza. El amor que Dios el Padre tiene
con nosotros. Por eso dice este salmo, si nada más vamos a tocar dos citas bíblicas y empezamos con este salmos que nos dice en este versículo, este salmos de David. Fíjate, dentro de la historia de David, ¿te acuerdas cómo se llamó su hijo que se rebeló contra él? Absalón. Y dentro de la historia, cuando el ejército de David sale a combatir a Absalón, ¿qué dice David a sus comandantes? No lo maten. Y Absalón se había rebelado. Independientemente de que fuese hijo de David, toda persona que se rebelaba ante el rey merecía la muerte. Sin embargo, David, sabiendo que era su hijo y teniendo ese amor, no le importó la rebelión, no le importó la traición. Él estaba dispuesto a perdonarlo. Él, aunque hablar de traición, hablar de rebelión en cuanto a la política, en cuanto a naciones, a formas de gobierno, es algo muy tremendo, muy delicado. David estaba dispuesto a perdonar la vida de su hijo y no tomarle en cuenta esa gran rebelión que él había causado. Ese es el amor que tiene el padre hacia los hijos. Es un amor tan grande que yo sé, papás, que ustedes están dispuestos a dar la vida por sus hijos. Y vemos cómo Dios estuvo dispuesto a dar su vida, porque hay que recordar, hace unos miércoles hablábamos acerca de la Trinidad. Dios hecho hombre, Jesús, dio su vida por nosotros, para ser considerados como sus hijos, para poder ser salvos. Por eso nos dice este versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, y los hijos somos bien rebeldes, y pues somos chavos, XD. Tenemos muchas cosas que aprender, tenemos que madurar. Somos terribles, y más cuando estamos en la etapa de la adolescencia. Y aún con todo el dolor de cabeza que podemos generarle a los papás, los padres nos perdonan. Los padres siempre van a ver por nuestro bien. Por eso, hijos, en esta mañana es un buen momento para estar agradecidos con Dios por la vida padre que nos ha dado. Y si a lo mejor tú no tienes papá, pero tienes mamá, pues también en esa situación que no es la correcta, pero Dios también da fuerzas a la mamá para poder hacer ese trabajo de papá y mamá. Por eso es que las mamás son más queridas muchas veces. Pero ahorita estamos hablando de los papás, no de las mamás. Entonces, hijos, aprovechen este tiempo para poder pasar un buen tiempo con sus papás. Algo que también hemos estado viendo en Romanos es que algún día tenemos que morir, ¿no? Entonces, el día de mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Jesucristo en el Sermón del Monte nos dijo que no nos afanemos por el venir, que el día de mañana va a tener sus propios problemas, sus propias necesidades, que nos enfoquemos por el presente. Entonces, en esta mañana, al terminar el servicio, si vas a lavar el coche de tu papá, hazlo con cariño, lávalo bien, para que tu papá pueda estar contento y diga, ese es mi hijo. Entonces, hijos, hay que valorar a nuestros papás ahora que están aquí con nosotros, ¿sale? Porque el día que ya no estén, vamos a darnos cuenta que nos hacen falta, y mucha. Y entonces nos dice este versículo, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, en este versículo el salmista David entendía, Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a compadecerse de aquellas personas que le temen. Si tú y yo nos acercamos, y le doy gracias a Dios porque nos hemos acercado, cuando dice temor, hermanos, no hace referencia a tener miedo, a agacharse y esconderse. Está haciendo referencia a respeto, a darle el honor que Dios se merece. Así como tú y yo le damos el honor que nuestra mamá, que nuestro papá se merece, también Dios se merece el honor.
Y en este versículo nos dice que todos aquellos que saben, todos aquellos que comprenden el lugar que es el lugar donde está Dios para sus vidas, que hace unos días atrás yo platicaba en de matrimonios, debemos de entender que primero es Dios en nuestras vidas. Dios lo es todo. Después nuestra familia, después nuestro ministerio. Pero aquí nos vamos a enfocar que debemos de entender que Dios es todo en nuestras vidas. Por eso Jesucristo nos dijo: el que no dejare padre, ni madre, ni hijos, no es digno de mí. Porque estaba haciendo referencia a eso, de entender, la familia es importante, el ministerio es importante, pero lo más importante siempre va a ser nuestro compromiso, nuestra relación con Dios. Con ese Dios que nos ha amado, con ese Dios que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, con ese Dios que nos ha dejado a su Santo Espíritu para que aprendamos y entendamos a caminar conforme a su voluntad. Y nos dice este versículo que ese Dios, aquí en el Antiguo Testamento se menciona como Jehová, está dispuesto a compadecerse de aquellos que le temen, aquellos que le honran, aquellos que le respetan, aquellos que buscan tener una relación agradable, afectiva, buena con nuestro Dios. Y luego nos dice este versículo 14, porque Él conoce nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Que somos personas imperfectas, con muchos errores, con muchas fallas, que probablemente hoy en esta mañana algunos de nosotros ya hemos fallado. Y a lo mejor no con nuestras acciones, y a lo mejor no con nuestras palabras, pero con nuestros pensamientos. Y Dios sabe cuál es nuestra condición. Y luego termina este versículo diciendo: se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, se acuerda de que nosotros no somos nada. Y ese Dios nos ama, nos quiere. Yo personalmente en mi vida, Él ha sido muy bueno conmigo. Personalmente ahora como pastor, Él ha sido muy bueno con la iglesia. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. El día de ayer pasamos un tiempo con los pequeños. Gracias papás, gracias mamás por traer a sus hijos, por poder tener hijos, porque eso es parte de lo que es el matrimonio, parte de la responsabilidad que Dios ha dejado a los matrimonios. Muchas gracias, porque sin ustedes pues no hubieran niños, pero gracias a Dios que hubieron niños el día de ayer, estuvieron bien contentos, y Dios ha sido bien bueno, muy bueno conmigo, muy bueno con nosotros, muy bueno con todos nosotros. Y eso me recuerda, nosotros somos hijos de Dios. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios ha sido muy bueno con el pastor Antonio, con la hermana Carmen, que les ha podido permitir ir a la misión en San Juan Igualtepec en medio de una granizada. Dios los cuidó, Dios puso los medios, las circunstancias para que el granizo no afectara en su viaje. Dios fue bueno con ellos al estar allá y poder tocar los corazones de los niños, de las personas, para que vinieran a congregarse. ¿Dios ha sido bueno contigo? Yo estoy seguro que Dios ha sido bueno contigo. Y ese es uno de los esa es una gran razón para poder estar agradecidos con Dios. Y que lo que tú y yo hagamos no sea para presumir, o no sea para decir, qué buena persona soy, sino sea para darle las gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Cada acción buena que tú y yo hacemos, la hacemos para decirle gracias Dios por lo bueno que tú has sido en mi vida. Y yo te invito y yo te motivo a que sigamos dando buenas acciones, a que sigamos honrando a nuestro Padre. Así como nosotros que somos hijos, debería de estar en nuestro corazón poder ya no darle dolor de cabezas a nuestro papá, a nuestra mamá, y ayudarles. Y así como los padres nos dicen proverbio que honra es del padre el buen hijo, pero el mal hijo es como una corona de espinas hacia su madre. Entonces
es muy importante que nosotros aprovechemos este momento para poder pasar un buen tiempo con los papás, para poder estar con ellos y recordar eso. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y quiero terminar esta reflexión en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y mira qué tan bueno es nuestro Padre. Qué tan bueno es Dios con nosotros. Fíjate cómo Jesús nos dejó esta enseñanza y nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que recordar, hermanos, que el Sermón del Monte específicamente va dirigido hacia los creyentes, hacia ti y hacia mí como creyentes, como a aquellas personas que hemos aceptado a Jesús como hijos de Dios. Y nos dice: pedid. ¿Cuándo alguno de nosotros pide? Cuando no tenemos, cuando estamos necesitados. Cuando algunos de nosotros buscamos. Cuando estamos pasando por momentos difíciles y no sabemos hacia dónde ir. Y buscamos la respuesta y buscamos la solución. Y nos dice Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cuándo llamamos? Cuando el problema ha pasado nuestras fuerzas, cuando el problema es más grande, cuando el problema ya no lo puedo resolver yo, ya no está en mis manos. Y llamo pidiendo auxilio, pidiendo esperanza, pidiendo fuerzas, pidiendo que se solucione mi problema. Y Jesucristo nos dice en este versículo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego nos pone este ejemplo una vez más, citando al Padre. Y nos dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hasta el día de hoy yo no he escuchado a un hijo que diga: lo que dice la Biblia es incorrecto, porque a mí mi papá sí me dio una piedra. Ahí el hermano Antonio tuvo una memoria ahí, algo, hay que preguntarle, a lo mejor él va a ser el primero. Pero yo me acuerdo en mi infancia, nosotros, pues como todos aquí en México, la vida es diferente, la vida es más dura. A veces hay para poder comer carne, a veces hay para poder comer frijolitos y queso, a veces no hay que comer. Y yo me acuerdo específicamente en un tiempo en mi niñez que no teníamos que comer. Solamente había, yo creo, una ración de comida. Y mi papá prefirió que yo la comiera a que la comiera. Y Jesucristo nos dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo está necesitado, que si su hijo tiene hambre y ve su necesidad y este hijo le pide un pan, le dará una piedra? Hasta el papá más malo del mundo, así como hay una reflexión acerca de yo tuve a la mamá más mala del mundo, yo creo que también hay una reflexión de yo tuve al papá más malo del mundo. Pero hasta el papá más malo, al ver la necesidad de su hijo, que es su propia sangre, que es parte de su ser, parte de su cuerpo, parte de su ADN, está incrustado, está metido en ese niño. Al ver la necesidad, la carencia de ese niño, hasta el padre más duro va a ver por la necesidad de su hijo. Ahora, ustedes como creyentes, pues, padres malos, porque ahora tienen el conocimiento de Cristo. Ahora cuando ven la necesidad de su hijo con mayor intención, con mayor favor, tratan de ayudar a su hijo. Pero aquí Jesucristo nos pone el ejemplo de un padre
le dará una piedra, o si le da un pescado, le dará una serpiente, o si este hijo está necesitado y necesita esto, el padre no le va a dar otra cosa que perjudique su vida, que perjudique su salud, que perjudique su integridad. Sino dice, o si le pide un pescado, le da una serpiente. Y luego Jesucristo dice, pues si ustedes, aun siendo malos, porque Jesucristo nos está dando a entender, entienda que por naturaleza somos malos, somos perversos, estamos impregnados de pecado. Y que no nos podemos comparar a Dios, porque Dios es bueno y perfecto y nosotros somos malos e imperfectos. Y Jesucristo nos dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Y hoy en esta mañana también es un buen momento para recordar. Estamos celebrando a los padres, pero es un buen momento para recordar que tenemos un Padre que está en los cielos, que es bueno con nosotros. Y que a lo mejor tú y yo hemos venido en esta tarde con necesidades, con angustia, con alguna enfermedad. A lo mejor no estamos desanimados, a lo mejor estamos pasando por un proceso difícil en nuestras vidas. Pero hoy en este día es un buen momento para recordar que tenemos un buen Padre en nuestras vidas y que es nuestro Dios. Y como Jesucristo lo dijo en los primeros versículos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a poder bendecir tu trabajo, a poder bendecir tu vida. Dios está dispuesto a darte la solución a tu problema. A lo mejor tú ya no sabes hacia qué rumbo tienes que ir. Dios está dispuesto a poder tomarte y enderezar tus pasos, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Y ahora que somos hijos de Dios, Él está dispuesto a tener cuidado de nuestras vidas. Pedro nos dice que echemos nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así como nos dice el Salmos, así como el Padre ve por su Hijo, así también nuestro Dios ve por aquellos que le temen. Te voy a invitar en esta hermosa tarde a que nos pongamos de pie. Y si tú estás pasando por algún momento difícil, por alguna situación complicada, entrégale ese peso que no puedes llevar. Entrégale esa aflicción, ese dolor que tienes y dile, tú eres mi Padre, hazte cargo porque yo ya no puedo. Esa es una promesa que nosotros tenemos en Dios y que tenemos que recordarla. Y que tenemos que hacerla viva en nuestras vidas. Y Dios va a responder conforme a su voluntad en nuestras vidas. ¿Estás pasando por un momento de aflicción? Hoy es un buen momento para volver y recordar el principio que tú y yo tenemos un Dios que es nuestro Padre y que Él es bueno en nuestras vidas. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel en nuestras vidas, Señor. En esta hermosa mañana, tarde, ya venimos ante ti, Señor, dándote gracias por la vida de cada papá que hoy está aquí, Señor, por cada papá que nos está viendo en línea, por cada papá de nuestra iglesia, Señor, por cada papá del cuerpo en Cristo que formamos, que somos, Señor. Y en esta hermosa tarde te damos gracias porque hemos recordado cuál es el amor del Padre hacia su Hijo, que está dispuesto a darlo todo. Pero también hemos recordado algo mejor, que ahora somos hijos tuyos y que tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor. Y en esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, tal y como somos.
sin nada que ocultar, sin nada que esconder, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que te necesitamos, recordando que tú eres nuestro Padre y que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Padre, y en esta hermosa tarde venimos ante ti. Escucha la oración de cada uno de tus hijos. Escucha, Padre, su necesidad, su aflicción, su dolor. Y en esta hermosa tarde, permítenos y ayúdanos a descansar en ti, Señor. Hoy venimos buscándote. Hoy venimos llamándote. Hoy venimos pidiéndote, Señor, que tú seas propicio a nuestras vidas. Que tu mano de amor y tu mano de misericordia siga siendo presente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a trabajar aquellas áreas complicadas y de deficiencia que tenemos. Hoy en esta tarde, Padre, yo te pido en especial por los papás que juegan un rol importante en la iglesia, que son pilares de la iglesia y de su familia. Que tú les cuides, que tú les guardes, que tú les des la fuerza, la gracia, para que ellos puedan seguir siendo un buen labor con su esposa, con sus hijos, en el ministerio, en la iglesia. Gracias por cada papá que hoy se encuentra aquí. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Yo te pido, Señor, que tú trabajes en sus vidas, que tú trabajes en sus matrimonios, que tú trabajes en su familia. Y que tú sigas trabajando en nuestras vidas, pues somos tus hijos. Y entendemos que dependemos de ti por completo. Cada segundo, cada instante. El día de ayer dependimos de ti, el día de hoy estamos dependiendo de ti y el día de mañana seguiremos dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a ser usados por ti para poder glorificar y exaltar tu nombre. Ayúdanos, Padre, a llevar una vida en agradecimiento contigo, porque tú has sido bueno con nosotros. Y ahora podemos acercarnos ante ti como tus hijos, Señor. Y yo sé que tú nunca nos vas a fallar. Yo sé que tú nunca vas a cambiar. Y ese amor que tienes por nosotros siempre lo vas a tener, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este servicio. Sigue obrando en nuestras vidas para darte la gloria, para darte la honra. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu misericordia. Ayúdanos a pasar un buen momento con nuestros papás. Ayúdanos a honrar sus vidas. Ayúdanos a ya no darle más dolor de cabeza. Ayúdanos a hacer alegría para ellos, a hacer de honra para sus vidas. Porque también tu palabra dice que lo que le da alegría al Padre es que su hijo sea un hijo sabio y prudente. Que no avergüence su nombre, sino que honre a su Padre a través de sus acciones. Perdónanos, Señor, porque como hijos también hemos sido malos muchas veces. Hemos a veces perdido la paciencia, la cordura. Ayúdanos, Padre, a tener una buena armonía con nuestros papás. Una buena armonía con nuestro papá, con nuestra mamá. Ayúdanos a amarlos y a valorarlos. Porque tú muestras tu amor con nosotros a través de sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta hermosa tarde. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.